Buenos días. Antes que nada, verificando, ¿se me escucha bien? Correcto, perfectamente se le escucha. Ok, gracias. Sí, tengo un poquito de sonido de ambiente. Creo que todos estamos familiarizados con que el país ahora mismo está pasando por una situación bastante, digamos que es una situación que va muy alineada al tema de hoy, el tema de resiliencia y el manejo de disrupciones. Pero debemos que estar claros de que las situaciones no son aisladas, ¿no? Siempre vemos los temas económicos como meramente económicos, pero en la práctica, y este siendo un congreso de economía, sociedad, la parte económica y social van increíblemente entrelazadas. Y eso es un tema que va a salir hoy también dentro de lo que voy a compartir. Me permito compartir pantalla, simplemente me confirma que se aprecia adecuadamente, pero Sí, correcto. sí, Se ve perfectamente. ok. Em, Bien, yo voy a compartir algunos puntos relacionados al tema de resiliencia en la cadena logística. Hago la salvedad que cuando hablamos de este tema o decidimos sobre este tema, alineado por supuesto al tema que ya traía el Congreso, nada de lo que está pasando a nuestro alrededor estaba todavía al nivel que lo estamos viendo ahora. Pero es muy pertinente porque expone un poco cómo nuestros sistemas, en general, nuestros sistemas económicos y sociales están no solamente entrelazados, pero están evolucionando constantemente y son muy vulnerables. Cada vez son más vulnerables. Podemos atribuir esto a muchas razones. Hay razones prácticas, hay razones académicas que podríamos utilizar para explicar esto y podremos usar razones filosóficas. Yo creo que la disponibilidad de información que tenemos en el mundo hoy en día es justamente algo muy favorable para mitigar riesgos, pero a la vez generar riesgos porque de alguna manera, como la información viaja más rápido, tanto las entidades que tienen que mitigar riesgos tienen más mecanismos para accionar, para poder tomar acción, para reducirlos, pero al mismo tiempo las situaciones que inducen estas disrupciones también se pueden dar más rápido por esta capacidad que tenemos hoy en día de dar y recibir información. Estamos casi que inundados de información. Entonces, la información también es un componente muy importante de cómo generar resiliencia y cómo entender la resiliencia. Entonces, lo que les voy a compartir el día de hoy sobre resiliencia amerita partir por los conceptos, ¿no? Siempre es bueno irse al diccionario y partir de los conceptos, y qué mejor diccionario que el de la Real Academia Española, que define resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y para los que estuvieron en las jornadas anteriores, de seguro vieron esta definición, yo la vi un par de veces, pero creo que siempre es importante recalcarla. También en el contexto un poco más técnico, la definición que se suele usar es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial. La primera es muy interesante porque se refiere mucho como a esa resiliencia personal, cuando dice yo soy resiliente, y a una situación adversa que puede ser de cualquier tipo. La segunda definición, que tiende a tener una connotación más técnica, la usamos mucho en términos de sistemas complejos y cómo estos sistemas son capaces de asimilar una situación externa que les afecta, pero siempre lo vemos como las perturbaciones como que son algo externo, pero hay perturbaciones internas y hay perturbaciones externas. A veces no las podemos distinguir porque una vez se genera la otra. Los sistemas no son aislados, sino que se retroalimentan. Así que algo que sucede en nuestro entorno nos puede afectar a nosotros y generar otro tipo de perturbaciones internas. Como si fuese una especie de estrés postraumático de una disrupción externa que nos va quedando a nosotros y nos va generando secuelas. E igual nosotros retroalimentamos a los sistemas que nos rodean. Pero la clave aquí es recuperar su estado inicial. Y debemos estar claros de que hay una distinción entre resiliencia y robustez. El concepto de robustez tiene más que ver, en términos de cadena de suministro, tiene más que ver con la capacidad de un sistema de seguir operando durante una disrupción, durante una situación, a pesar de lo que está sucediendo. No significa que va a operar al 100%, pero tiene más que ver con la capacidad de push through, como diría, empujar a través de una situación. Y resiliencia tiene más que ver como con la elasticidad del sistema. Una vez un sistema es perturbado, independientemente de la velocidad
con la que si sigue operando o no, es la capacidad que tiene de volver a su estado original. Entonces hay sistemas que son sumamente elásticos en el sentido de que cuando hay una disrupción son capaces de casi detenerse del todo, pero luego reactivarse. Y hay sistemas que al no tener resiliencia diseñada en sí se quiebran, se rompen y una vez se rompen son muy difíciles de juntar de nuevo, ¿ok? Entonces, y es bueno entender un poco también la raíz de esta palabra, que significa originalmente saltar para atrás. El saltar para atrás es como si apretáramos rewind y volviéramos a nuestro estado anterior. Y esto es muy importante porque eso implica de que tenemos una noción de cuál es nuestro estado ideal. La única forma de poder entender si recuperamos nuestro estado anterior es si estamos continuamente midiendo cuál era nuestro estado anterior antes de la disrupción. Y ese suele ser uno de los mayores problemas que tenemos tanto a nivel de empresas, sistemas, gobiernos, que no tendemos a estar siempre midiendo continuamente las cosas. En las empresas medianas grandes sí, pero en empresas más pequeñas o emprendimientos personales no siempre estamos monitoreando absolutamente cada variable. Entonces es muy difícil saber cuál es nuestro estado real y cuál es nuestro estado por ende ideal, ¿no? En lo mejor que podemos llegar. Y por ende hace muy difícil evaluar cuando hay una disrupción realmente a dónde teníamos que volver. Entonces el tema de resiliencia parte del concepto de también entender dónde estamos, tener un diagnóstico, como ir al médico, tomarte la presión, tomarte el pulso y saber de dónde partiste. Como decir, perdí peso, gané peso, sí, pero con respecto a qué, tienes que haberte pesado antes. Entonces, la capacidad de poder medir, monitorear y sobre todo entender qué variables medir y monitorear. Eso también es muy importante. Entonces, nosotros en el centro en Georgia Tech, Panamá, estuvimos trabajando 2001-2022 un proyecto que fue ejecutado con el apoyo de Senacit en una convocatoria de investigación y desarrollo que le denominamos Panamá Hub Resiliente. Tenía un nombre largo sobre mapeo de riesgos, el conglomerado logístico y demás, pero le denominamos Panamá Hub Resiliente. ¿Y por qué siquiera asumimos este proyecto? Esto lo veníamos viendo desde muchos años antes, incluso años antes de la pandemia, ya discutíamos sobre esta palabra y cómo aplicaba a los sistemas, a las cadenas de suministro y cómo aplicaba a lo que vende Panamá hacia el mundo, esa continuidad de negocio que le ofrece a los clientes globales. Pero realmente ha habido detonantes alrededor nuestro que hicieron que esta palabra cobrara relevancia con mucha más fuerza. Y es porque las disrupciones no ocurren en aislamiento, ¿ok? Recuerdan la imagen al inicio que tenía estos dominós, porque realmente cuando se dan disrupciones, cuando se dan situaciones de este tipo que generan afectaciones a nuestro entorno, se genera una reacción en cadena. Y no necesariamente dentro de un mismo ámbito. Una disrupción económica puede causar una disrupción social que puede entonces tener repercusiones con disrupciones de salud y en la dirección opuesta. Yo creo que un ejemplo muy claro es lo que estuvimos viviendo en los últimos años con la pandemia, ¿no? La pandemia oficialmente comenzó en marzo de 2020, se sabe que hubo casos meses antes de eso. Aquí en Panamá tuvimos el primero, el 8 de marzo, y a todos nos mandaron para la casa unos días después. Oficialmente se declaró pandemia global el 11 de marzo y en papel en el 2023 se declaró el final de la pandemia, aunque yo casi que le pondría un asterisco, un signo de interrogación a eso, porque estoy seguro de que en diversas partes del mundo se siguen viviendo ciertas secuelas. Tal vez no estamos viviendo la disrupción de salud en sí, pero sí estamos viviendo ciertas secuelas de lo que sucedió entonces a nivel de sistemas económicos, a nivel de sistemas sociales, a nivel de sistemas educativos, por ejemplo, donde los impactos de los cierres se tradujeron en una afectación sobre el estudiantado que todavía, al sol de hoy, afecta a generaciones de alumnos. Entonces, al final, digamos que si técnicamente la pandemia terminó para fines prácticos del lado de salud, en teoría las repercusiones de cualquier disrupción pueden tener secuelas a lo largo de muchos años. Pero hay otras disrupciones que son más logísticas, ¿no? Y esta es una que para cualquier persona que viene del ámbito de economía o del ámbito de logística está muy familiarizada. Fue lo que sucedió en el canal de Suez. Todos de alguna manera nos reímos un poco de esta situación, puedo decirlo con certeza. Llegó un momento donde estaba lejos de nosotros,
pues nos echábamos a reír, veíamos memes por todas las redes hablando sobre el barco, que si esta es mi capacidad de hacer una tarea, cómo se atasca. O sea, la gente se reía de esto, pero en el mundo logístico esto tuvo muchas repercusiones que fueron más allá de la misma situación de Suez. Y si bien esto se dio en marzo, también expuso un poco los temores que podíamos tener en otras latitudes. Por ejemplo, esto ocurrió en un canal, nosotros tenemos un canal, cómo nos preparamos para una situación de este tipo. Y hago la salvedad que aquí en Panamá tuvimos una disrupción también que fue notable, que fue un accidente de un buque contra el puente del ferrocarril en Gamboa, del ferrocarril interoceánico, que también causó un cierre de esa infraestructura por varios meses. Así que no es como que escapamos por completo de estas posibilidades. Algo no necesariamente conectado por completo, pero que sí tenemos que entender que esto sucedió todavía en una etapa donde la pandemia era algo tangible directamente. Todavía había cierres en muchos lugares, había políticas estatales que estaban causando ciertas repercusiones y ya no tan lejos como Suez, en Colombia, se vio una serie de disrupciones por un paro nacional y unos disturbios que provocaron secuelas en esa región. Y eso es muy importante porque estos puntos son los puntos de entrada y salida de mercancías, principalmente productos alimenticios. Yo creo que no tengo que decirle a una conferencia de Chiriquí la importancia que tiene Chiriquí para la cadena interna de suministros en Panamá, para el suministro de alimentos, y a la vez allá se requieren insumos. Entonces, cuando se dan estas situaciones, aun cuando son pequeñas, esta no fue una situación pequeña, esta fue una situación bastante grave que se dio allá con pérdidas de vida incluidas, pero aun cuando es una disrupción pequeña, como digamos una situación, un accidente puntual de tráfico que no tiene consecuencias materiales necesariamente, pero bloquea un acceso a un puerto, una cosa tan sutil como esa puede tener repercusiones en la cadena, especialmente cuando involucra productos perecederos. Hay merma de producto alimenticio que es irreemplazable y por ende se pierde acceso para las personas de sus alimentos. Entonces, hay un componente social que va ligado a la parte económica. No podemos dejar eso de lado y asumir de que solamente es un tema económico. La comida no es un tema económico, la comida es un tema humano, social, es un derecho humano el poder tener acceso a estas cosas. Entonces, podemos irnos más lejos. El mismo año 2021, junio, la congestión que se dio en los puertos de China. Pensaríamos, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros aquí en Panamá? Pues esto tuvo serias afectaciones a lo que fue la coordinación de las cadenas portuarias que se integran aquí en Panamá. Y por ende afectó la manera en la que las empresas localmente tenían acceso a insumos. Todavía al sol de hoy escuchamos de que hay empresas de transporte que les ha costado, transporte público, que les ha costado recibir insumos, les costó por mucho tiempo recibir insumos por esta situación y otras que se dieron posteriormente. Pero esto también impactó, por ejemplo, los ingresos no solamente del canal y los sistemas portuarios alrededor de nuestra región, pero también en general de los sistemas económicos, porque esto ocurrió en una época del año, en junio, que es la época en la que comienzan a salir las exportaciones de fin de año de China. Nosotros aquí pensamos fin de año como algo que comienza en diciembre, pero en realidad, si bien saben, los periodos de aumento de consumo comienzan mucho antes, comienzan de agosto, septiembre, y generalmente los países exportadores mandan mercancía a partir de mayo, junio. Junio generalmente es un mes pico. Así que esto coincidió con ese pico de despacho de mercancías desde allá y por ende causó repercusiones en el abastecimiento de productos. Y no solamente hablo de productos de consumo, las cosas que la gente compra en Navidad. Estoy hablando también, nuevamente, alimentos y otra serie de cosas que son esenciales en nuestro día a día, pero que a veces ignoramos de dónde vienen. Asumimos que los alimentos todos vienen de Panamá. En la práctica hay muchas cosas básicas que compramos que vienen de Asia. Y por ende, esta disrupción sí afecta a las cadenas alimenticias alrededor del mundo. Y eso también afectó al puerto de Los Ángeles, es como recuerden, una reacción en cadena, y el puerto de Los Ángeles a su vez afectó simultáneamente, positiva y negativamente a Panamá, desde la perspectiva logística. Negativamente porque atrasó buques que venían hacia Panamá, positivamente porque por la congestión que se dio en Los Ángeles y Long Beach, hubo
empresas que redireccionaron carga por la ruta de Panamá para llegar a Estados Unidos y por ende aumentó el tráfico y las actividades logísticas aquí en Panamá. Entonces, es una de esas cosas donde a veces no entendemos la complejidad de los sistemas y una cosa que tiene una connotación negativa puede generar una serie de externalidades positivas para ciertos sectores, pero debemos perder de vista de que siempre hay situaciones afectados y beneficiados en este tipo de situaciones y es imprevisible en muchos casos cuáles van a ser las repercusiones. Y por último, casi, una situación que seguimos viviendo, ¿no? La situación entre Rusia y Ucrania, que afectó el abastecimiento de ciertos insumos básicos como las cadenas de, por ejemplo, de papas y ciertos granos, pero también afectó el suministro de gas natural, afectó a los ingresos del canal, por ejemplo, porque hubo un desvío de las rutas globales de suministro de ciertos productos gaseosos que antes iban de Estados Unidos a Asia, que fueron redireccionados de Estados Unidos a Europa y por ende no cruzaban por el canal. Entonces, hasta cierto punto, algo que estaba sucediendo muy lejos de nosotros sí tuvo un impacto directo sobre la economía del país, solamente que no lo vimos tan directamente. O al menos no lo sentimos, ¿no? Después nos informamos y entendemos la complejidad, pero en el momento no nos resultó obvio. Y esto que es muy relevante al momento de hoy, protestas y cierres que se dieron en julio del 2022 que rompieron por completo las cadenas internas, pero más importante que eso, expuso una serie de elementos sociales que son muy importantes. El contexto social siempre es importante para el contexto económico y cuando desconectamos esas dos, perdemos de vista que al final los sistemas económicos giran alrededor de los seres humanos. No podemos ver las cosas aisladas. Entonces, esta fue un ejemplo de cuando una situación social tiene una repercusión sobre un sistema económico, pero a su vez esa afectación económica tiene una repercusión, un ciclo de retroalimentación hacia la situación social. Y si no se toman políticas o acciones drásticas que permitan que la economía se estabilice, que permitan que las personas tengan acceso a aquellas cosas que requieren, sea que éstas sean suministros, sea que esto sea la paz social requerida a raíz de ciertas iniciativas, pues si no tiene la gente eso, pues se crean repercusiones que van mucho más allá que simplemente una acción puntual de un día o de una semana. Las consecuencias pueden durar años incluso. Entonces, lo que vivimos en julio de 2022 y octubre de 2023 es un ejemplo de cómo una disrupción externa, un contexto social, un contexto económico que se estaba dando fuera, tuvo incidencia sobre nuestro contexto interno y por ende generó disrupciones internas. Entonces, de una disrupción externa pasamos a una interna. Y esas parecieran más controlables porque las podemos ver aquí, pero en la práctica no lo son porque requieren generalmente la actuación de un número de sectores que tienen que ponerse de acuerdo. Y eso no siempre es fácil. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque todas las cosas que suceden a nuestro alrededor son importantes, aun cuando a veces no les prestamos atención de manera directa, todas son importantes de una u otra forma a nuestro país, especialmente porque es un país de servicios orientado a servicios globales. Pero eso no implica que no tengamos una responsabilidad hacia lo que suceda a lo interno, hacia crear las condiciones para que no se den disrupciones desde dentro. Y este es un ejemplo. Estamos viviendo ahora mismo una que ha pasado a segundo plano, por supuesto, por otras cosas muy importantes que están sucediendo, pero que, o sea, por el próximo año vamos a estar viendo esta situación. Y es la disponibilidad de agua dulce en la zona del Canal de Panamá. Estas son fotos satelitales reales, no las tomé yo, son fotos satelitales de la Unión Europea, del programa Copernicus. Y estas fotos exhiben un poquito el tema de los buques que están en la entrada del canal, pero yo no prestaría tanta atención a los buques que están en la parte inferior de la pantalla. Yo le prestaría más atención al tamaño del lago Alajuela que está arriba. Estas dos fotos son exactamente al mismo nivel de zoom. O sea que lo que estamos viendo es que la disponibilidad de agua en ese lago, que es el lago secundario para el Canal de Panamá, es el lago que abastece secundariamente al lago Gatún, está reduciéndose significativamente. Y por ende se han dado restricciones de calado en el canal que inciden sobre todos los sistemas que hay conectados al hub logístico. Entonces, esa es una situación que es más difícil de controlar.
El agua es una necesidad básica para todos nosotros, pero también hay una situación climática que se está dando, querramos o no definirlo como cambio climático. Yo tengo mi posición al respecto y sé que se está, o siento que se está dando una situación severa en cuanto a los cambios de nuestro entorno desde el punto de vista climático e hidroambiental, pero entiendo de que hay escepticismo todavía desde algunos puntos sobre si esto se está dando, si lo podemos denominar así. Bueno, yo creo que no tenemos que ir muy lejos. Podemos ver esas dos imágenes y darnos cuenta de que, como le querramos llamar, es real y tiene repercusiones serias sobre nuestro país. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender cuáles son nuestros elementos de riesgo y cuáles son nuestros elementos de incertidumbre. Y dentro del proyecto, esto es algo que le prestábamos mucha atención. Un riesgo es una posibilidad de pérdida que tiende a ser medible, diversificable, que podemos tomar alguna medida para diversificarlo y por ende reducirlo o por lo menos mitigarlo. Pero incertidumbre es algo que no es diversificable. Realmente el problema de la incertidumbre es que nosotros podemos saber que un riesgo está presente, pero hay mucha incertidumbre sobre hasta qué punto nos va a impactar. Véanlo del punto de vista como un terremoto, o versus un huracán. Todos los años hay huracanes en el Caribe, hay una pequeña probabilidad que uno pase cerca de Panamá, pero sabemos que todos los años, para cierta época del año, hay huracanes y podemos tomar medidas más concretas para eso. Sin embargo, un terremoto es algo que tiene un alto grado de incertidumbre, es mucho más difícil de prevenir. Lo más que podemos hacer es preparar las infraestructuras para que puedan resistirlas, pero puede que en nuestras vidas nunca se dé. Y ese alto grado de incertidumbre generalmente no afecta para fenómenos, no es tan crítico para fenómenos que sabemos pueden pasar. Lo triste es que hay muchos fenómenos que no sabemos que pueden pasar, porque simplemente no nos han sucedido en nuestro entorno. Y entonces no diseñamos nuestros sistemas para prepararlos a ellos, porque simplemente no creemos que son posibles nuestras capacidades. Entonces nosotros el proyecto lo centramos alrededor de entender el riesgo, ¿no? Entender sobre las metodologías que se usan para elaborar planes de resiliencia, mapear los riesgos del conglomerado logístico y preparar una propuesta de mitigación de riesgos para este conglomerado. Pero a la vez teníamos que generar un elemento de consumo público. Es muy importante que hubiese un awareness público de esta situación, de cómo nuestro sistema logístico está sujeto a estas disrupciones internas y externas. Así que también se creó una página del proyecto, pero dentro de esa página creamos un mapa interactivo para visualizar e identificar los riesgos críticos para cada nodo del sistema y para cada elemento conector del sistema. Y también se realizaron jornadas de divulgación al respecto. Y bueno, ¿por qué? Porque somos un hub de servicios, no solamente para las cadenas internas, pero también para las cadenas globales. Está muy clusterizado alrededor de la zona interoceánica. Sin embargo, realmente la zona interoceánica es un articulador para las cadenas que atraviesan el país. La población no está solo en el área interoceánica, aunque el hub de comercio exterior principalmente se centra ahí. En la práctica, nuestro país es bastante polarizado y focalizado en dónde se ejecuta la mayor parte de las actividades económicas, y si bien esa es una, en el occidente del país tenemos una región de generación de carga muy fuerte, sobre todo de productos alimenticios que son vitales para el resto del país, y muchos insumos entran por la zona interoceánica para surtir al resto del país. Entonces, al final, hay un elemento de integración exterior con el mundo y un elemento de integración interior con el resto del país. Son como dos realidades logísticas de Panamá. Estamos muy integrados globalmente, pero no tenemos una integración tan fuerte a lo interno. Entonces esto expone ciertas vulnerabilidades a nuestros sistemas. Y en ese sentido, pues una de las variables que consideramos es crítica para que un hub logístico pueda no solamente servir al mundo, pero también servir a la población local, es ser resiliente. No basta con que sea seguro, no basta con que sea eficiente nada más, o ágil, o que esté digitalizado. Realmente todas estas cosas alimentan la resiliencia, pero se requiere, para que sea resiliente, que haya un entendimiento de los riesgos que pueden afectar. Porque recuerde que si no sabemos que algo puede afectar al hub, ¿cómo podemos tomar medidas para mitigarlo? Hay que tomar algo que es altamente incierto y decir, ok, identificarlo y decir, esto es un riesgo concreto que puede suceder con una probabilidad X. Y en base a eso, tomar acciones preventivas o al menos documentar los planes de acción, los planes de contingencia para garantizar que esto no tenga repercusiones que puedan tener incidencia sobre nuestra capacidad de llevar nuestras vidas.
Entonces, y eso está metido en diversas partes de la estrategia logística nacional, aunque no hay una línea que diga logística resiliente, sí está incorporada dentro de ciertos elementos de conectividad y accesibilidad terrestre. Aquí a la derecha en el eje 2, que es el de integración logística, las cadenas logísticas agrícolas, agroalimentarias, o los temas de logística sostenible y humanitaria, que es nuestra capacidad de responder a sectores que están siendo afectados por alguna situación. Por ejemplo, un desastre natural que se pueda dar en cualquier parte del país. Si nuestras redes no son fuertes, no son resilientes para resistir estos embates de estas situaciones, de estos desastres, entonces no tenemos cómo llegar a la gente que requiere ayuda en ese momento. Entonces todo esto es importante siempre contextualizarlo dentro de las estrategias nacionales, no solamente para servir al mundo, pero también para servir a nuestros ciudadanos, que es lo más importante. Entonces, esta analogía da un poco una luz de este tema. A veces obviamos la parte logística, no la vemos como importante, como un elemento de la resiliencia de un país, pero lo es si lo vemos de esta manera, ¿no? Como un ataque al corazón que corta el flujo de sangre, una falla en la cadena de suministro corta el flujo de información o bienes, y parece ser algo sutil, secundario. Diríamos, esto no es importante, este es tema aquí de cadena de suministro, bienes, ¿a quién le importa eso? Bueno, es muy importante, porque al igual que un ataque cardíaco, tiene efectos duraderos sobre la salud de una empresa, de una economía, de un país, de una ciudadanía. Como dije, al final las cadenas estas, algunas las conocemos. Sabemos que un teléfono, un smartphone te lo hacen en Asia, pero a veces lo que perdemos de vista es que nuestros alimentos también provienen de diversas partes del mundo. Cualquier afectación a un hub logístico, no solamente el nuestro, sino los demás hubs que alimentan al nuestro, también tiene una intervención directa sobre nuestra capacidad de tener acceso a suministros básicos para nuestra vida diaria. Entonces, una de las cosas que hicimos fue justamente visualizar los riesgos, tratar de entender los riesgos que se dan en nuestro sistema. Estas son recreaciones de datos reales, eh, nada más para dar una idea. En la zona de Colón, que es el punto principal de entrada de muchas de las mercancías que entran a nuestro país y abastecen al resto del país, no solamente al sector agro, pero también a la industria y también directamente a los ciudadanos, al sector retail. Y ven que es un flujo continuo, es que es como si estuviéramos viendo sangre circulando por arterias, venas y demás. Y vemos que llega a diversas partes, no solamente al sector donde están dos de los puertos, pero también entra a la ciudad ciertos flujos. Esa es más o menos la captura de cómo se visualizan estos flujos en un mapa de calor. Y son datos reales, como dije. Y esto fue el 25 de abril y esto fue 2 semanas después. Lo que había sucedido aquí es que se había dado una disrupción en un punto específico de la red de acceso en la provincia que cortó por completo, como ven, a la ciudad. Pero no solamente afectó al flujo que entraba a la ciudad, sino que también afectó los flujos que iban a partes que estaban fuera totalmente del bloqueo. ¿Por qué? Porque cuando se da una disrupción, se crea un evento de congestión, pero también se crea, dependiendo del tipo de disrupción, se pueden crear ciertas secuelas que hacen que las empresas, los organismos, las instituciones tomen ciertas medidas. Una institución pública puede decir, yo no abro hoy, y por ende no puedes tramitar una importación, por ende bloqueas totalmente la sacada de contenedores de un puerto. O puede que ciertos empresarios digan, yo no puedo operar por las condiciones de seguridad, o no puedo operar porque simplemente no es una condición adecuada. Entonces, se va creando una reacción en cadena que hace que el sistema quede totalmente bloqueado y afectado, aún las partes del sistema que no están directamente expuestas a la disrupción. Entonces, es como si una pequeña portada de papel en una red puede hacer que no solamente se bloquee, se aísle una parte de la red, sino también afectar al resto de la red a pesar de que no está directamente en el área de la disrupción. Y esta es la misma recreación de datos, solamente que para la fecha esa de mayo. Y como ven, el flujo muy reducido y muy focalizado, sumamente focalizado en una pequeña región, a pesar de que la disrupción estaba a kilómetros de unos cuantos kilómetros de esa zona. Y, por supuesto, la ciudad de Colón totalmente aislada, con las consecuentes efectos sobre la ciudadanía. Y muchos de los resultados que se trabajaron en el proyecto los resumimos en esta página, invito a visitarla,
Ahí se contiene un mapa de incidencias, de riesgos percibidos en base a encuestas que se aplicaron a actores del sistema logístico y un mapa de riesgos ambientales. Y ahora van a ver por qué esa parte es importante. Bueno, creo que ya lo estamos viendo, por qué es importante, pero también vamos a ver por qué es un poco importante la perspectiva de los riesgos ambientales. Es algo que está cobrando cada vez más importancia. Trabajamos estos temas de medición de riesgos alrededor de ciertas normativas que son las que realmente han estado definiendo cómo las empresas, las instituciones y los sistemas complejos económicos están midiendo los riesgos. Estas son una serie de normas ISO relacionadas a la gestión de riesgo y se tomaron, digamos, las buenas prácticas a raíz de estas normativas para entonces documentar y medir los riesgos a través de una serie de dimensiones o propiedades que se dieron dentro del sistema logístico en los últimos años. Y esto es solamente, ustedes pueden ir al mapa de riesgos que está en ese portal, pero este es solamente como una idea. 2/3 de las situaciones de riesgo que se dieron en Panamá del 2016 hasta mayo del 2023, no hemos incorporado, la gráfica no incorpora los datos posteriores a eso, a pesar de que se sigue levantando, pues la gráfica que tengo es hasta mayo. 2/3 de los riesgos documentados a través de noticias, redes sociales, fenómenos que se han identificado, son relacionados a seguridad. Seguridad es un término muy abarcador que incluye temas desde pequeños eventos que se den asociados al tema de manipulación de carga peligrosa, temas de inseguridad en países donde se origina la carga, temas relacionados a disrupciones en los puntos de origen por asuntos de bloqueos, por asuntos de trabajo infantil y otra serie de cosas que causan embargos a países o zonas que las separan. Situaciones de detección de comercio ilícito, narcotráfico, piratería, también aquí a lo interno del país que son identificadas como que se dieron dentro de un nodo del sector logístico y por ende causan una disrupción. O sea, y seguridad abarca una serie de cosas que es bastante sustancial, pero más que prestarle atención a esa, una cosa que nos llamó mucho la atención es como en años recientes la franja naranja, el elemento social, está cobrando cada vez más relevancia. Social abarca riesgos asociados a manifestaciones, huelgas, protestas y disturbios civiles, y también brechas en el nivel educativo y falta de mano de obra capacitada que causa desabastecimiento de mano de obra que entonces causa situaciones en las empresas. Entonces, al clasificar las situaciones que se dieron en el país, sí notamos que a pesar de que seguridad domina por ser tan abarcador, social va ganando cada vez más relevancia y creo que las situaciones que se dieron en el 2022 y cuando alimentemos los datos más recientes, pues veremos que esto va a ir subiendo. El elemento social va muy ligado al elemento logístico en el caso de Panamá, porque nuestro sistema logístico funciona a través de personas, pero las personas también tenemos una serie de necesidades que van más allá de la parte económica. Entonces, el elemento social pesa mucho en el entorno en el que estamos hoy, siempre ha pesado, pero ha ganado mucha más relevancia. Si nosotros hiciésemos esta misma medición en otros países, veríamos algo probablemente similar, donde las disrupciones sociales van generando mucha más relevancia en cómo impactan a los sistemas. Y hay uno ahí escondido, que es el ambiental. El ambiental, en Panamá no se identificaron tantas situaciones como pensaríamos que habría. Sin embargo, también ha crecido en los años recientes, en parte porque hay más información. Yo tengo que hacer la salvedad de que a lo largo de los años uno va encontrando más y más información. Y justamente las disrupciones sociales y las disrupciones ambientales eran unas que eran más fácil que se escondieran detrás del velo de no de la desinformación, sino de la ausencia de capacidades de transmitir información de manera descentralizada, como las redes sociales o el hecho de poder documentar una situación simplemente teniendo acceso a un teléfono, cosa que hace 15, 20 años era considerado imposible. Entonces, el acceso a más información también da luz de todas estas disrupciones, pero a la vez permite entender mucho mejor las sociales y las ambientales, que tienden a estar muy descentralizadas y a veces escondidas. Entonces, estas dos, la naranja y la gris, están ganando cada vez más importancia y por supuesto van ligadas, porque como sociedad valoramos mucho el medio ambiente. Y por ende, cuando se da una situación de origen ambiental,
tiene usualmente repercusiones sociales y por ende incide sobre la seguridad del sistema. Entonces, al final, todas estas están interrelacionadas. Y esto es importante porque esto es de una encuesta global, esta sí está fuera de nuestro estudio, pero sí nos dio mucho contexto para el estudio que se trabajó. Cuando encuestas a personas, actores globales, de las cadenas globales de valor, de todo lo que consumimos, desde el teléfono a la computadora que estamos usando para ver esta videoconferencia, hasta el vaso que estamos usando para tomar agua o la comida que vamos a buscar en la nevera ahora, los actores de esas cadenas globales de valor, cuando les preguntaron cuáles eran los incidentes disruptivos más significativos del año 2022, estos fueron los que mencionaron. El primero, todavía veníamos de una secuela de la pandemia, y la pérdida de talento fue uno de los elementos más fuertes en la pandemia por los cambios que se dieron en las dinámicas laborales, el trabajo remoto, la gente cambiando de empresas con más regularidad, pero también en general porque muchas empresas se perdían empleados en general por temas de salud y demás, temporalmente. Entonces, estos dos van ligados, pérdida de talento y salud humana, tenían mucha relevancia todavía en el 2022 a raíz de las secuelas de la pandemia. Pero llama mucho la atención que clima adverso en un cuarto lugar y ciberataques en un quinto lugar, cuando uno ve el top 5 que ellos perciben se van a dar en los próximos 12 meses, solamente 12 meses, ciberataques pasa a primer lugar. Y aunque clima adverso bajó, pareciera un escalón a quinto lugar, realmente clima adverso va muy ligado a los temas de escasez de energía, a los concerns que tiene la gente de escasez de energía. Porque nuestros sistemas productivos van muy ligados a la energía y nuestros sistemas de energía, especialmente en los países centroamericanos, van muy ligados a la disponibilidad de agua, o sea, disponibilidad de recurso hídrico, porque tenemos mucha generación eléctrica y por supuesto eso influye sobre la capacidad de un país de tener acceso a energía y sobre la capacidad de los entornos productivos, tanto de los sectores primarios, secundarios y también terciarios. Y eso incide sobre las redes de transporte, que es el cuarto ítem aquí. Pero me enfoco un poquito en ciberseguridad, porque en años recientes ha ido cobrando cada vez más importancia. La asimetría entre cómo ellos sintieron que ciberseguridad fue apenas en quinto lugar, como si realmente había decenas de categorías, así que el hecho de que sea quinto no significa que era bueno, significa que estaba muy arriba en las prioridades. Pero el hecho de cómo hay una simetría entre cómo perciben lo que sucedió versus lo que puede pasar, nos da a entender el creciente miedo a las exposiciones cibernéticas. Y esto es relevante porque ahora es más fácil causar una disrupción a través de un ataque cibernético sobre un sistema económico, a través de un ataque cibernético, que por muchos otros medios. Y no solamente es un tema de que se puede causar esa disrupción, sino que la puede causar cualquiera en el mundo. A diferencia de muchas de las otras cosas que son localizadas, un ataque cibernético no tiene que venir de lo interno. Un ataque cibernético te puede venir de cualquier país. Y eso lo vimos hace unos años cuando una de las navieras más grandes del mundo vio todos sus sistemas prácticamente bloqueados por un ataque cibernético que ni siquiera iba originalmente dirigido a ellos, iba dirigida a otro elemento de la cadena que entonces encontró una vulnerabilidad en ellos y entonces causó una reacción en cadena que incluso afectó en su momento a Panamá. Entonces, hay que estar claros de que el tema de vulnerabilidad de datos es cada vez más crítico, y más ahora con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Mucha gente está hablando de cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar desde hacer tareas en la universidad hasta hacer mil cosas más, pero a la vez los temas de propiedad intelectual y la capacidad que tienen estos sistemas de leer los datos que están públicos y datos que tal vez no estén públicos, que quizás es lo que más miedo da. Una vez están ahí, es muy difícil deshacerse de ellos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad de los datos en nuestro sistema y la capacidad que tienen estos nuevos sistemas de generar datos a partir de esa data existente significa de que tenemos que proteger mucho mejor nuestros sistemas digitales. Entonces, tenemos que proteger nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas ambientales, nuestros sistemas económicos, pero también nuestros sistemas digitales que surten a los otros tres, porque al final lo que tienen en común todos esos sistemas es la información. Y si no protegemos el elemento de información, todos los demás sistemas están expuestos. Entonces, y nuevamente, clima adverso, ¿no? Ahí en un quinto lugar escondido. No todos los países lo ven por igual, pero nosotros en Panamá sí tenemos que prestarle atención. Porque las situaciones que se están dando, que no podemos realmente controlar más allá de un punto,
están teniendo una afectación directa sobre nuestra economía. Y no es un tema del canal nada más, es un tema sobre nuestra economía como un todo. Independientemente de cómo querramos ver el contexto socioeconómico, debemos estar claros de que nuestro país va muy ligado a cierto tipo de actividades que son las que permiten mantener parte de nuestros sistemas. Entonces, no podemos perder de vista esto. Y quizá lo más importante de esto es que la disponibilidad de agua no es solamente un tema crítico para el canal, es un tema crítico para nosotros. Yo ahora mismo estoy tomando un vaso de agua y ese vaso de agua viene de esos mismos lagos. Entonces, debemos tener muy claro de que no es un tema del canal, es un tema de la capacidad de nuestro país de mantener su abastecimiento del recurso más vital que tenemos, tanto para nuestro sistema económico, pero para nuestra sociedad en sí. Y para concluir, porque ya se va agotando el tiempo, la resiliencia se construye a través desde un punto de vista de sistemas complejos, a través de transformación digital y agilización de procesos, simplificación de los procesos. Mientras más simple un proceso, más fácil es introducir resiliencia. Como una máquina. Si una máquina tiene 70.000 piezas y una te falla, ni siquiera vas a poder encontrar dónde es la fuente del problema. Pero mientras más simple es una máquina, más fácil es encontrar dónde se dio una situación y dónde repararla. Fomentar el emprendimiento digital y la generación de tecnologías, muy importante en un país para introducir resiliencia en todos nuestros sistemas económicos, logísticos, social, de salud, ambiental, es invertir en formación y actualización del recurso humano. Todo nace de la gente. Si un país no invierte en educación, en I+D, no invierte en conocimiento, si no nos volcamos hacia ser una sociedad de conocimiento, pues vamos a ser una sociedad del pasado. Y por último, unos pequeños puntos ahí, vigilancia continua de los riesgos es muy importante. Nosotros lo hacemos en nuestras vidas, ¿no? Google lo hace por nosotros. Cada vez que alguien trata de entrar a nuestro correo nos llega un anuncio, oye, mírate, tienes una pequeña vulnerabilidad, tal vez alguien está tratando de conseguir tu password. Nosotros no tendemos a vigilar los riesgos alrededor nuestro, deberíamos hacerlo con más regularidad. No solamente a nivel de sistema socioeconómico, pero a nivel en general de nuestras vidas. Y por último, fomentar colaboración entre universidad, empresa, Estado y sociedad. A veces nos olvidamos de ese último y decimos solo universidad, empresa, Estado. Eso suena muy económico, sistema económico. La sociedad está al centro de toda decisión que se debe tomar. Si la sociedad no está alineada con lo demás o si no se tiene el consenso desde la perspectiva social, el resto de los sistemas no van a funcionar adecuadamente. Entonces, con eso cierro. Una pequeña cita que tiene que ver con resiliencia. No me juzgues por mis éxitos, sino por las veces que me caí y volví a levantarme. Y nosotros como país debemos siempre tener eso en mente, de que vamos a enfrentar situaciones difíciles, siempre las vamos a enfrentar. Pero lo importante es cómo nos levantamos de esas situaciones, cómo las superamos. Y con eso cierro. Ahí está un link al portal de resiliencia, solamente para quienes no lo lograron capturar. Y ya cedo la palabra a los moderadores para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. El tema que nos ha presentado esta mañana el magíster Jorge Barnett llama mucho la atención a las personas asistentes y pone sobre la mesa carencias o hemos ido dejando a un lado el ver hacia un futuro los posibles sucesos que podrían darse por acciones que tenemos. Y en este sentido, hay algunas preguntas que ha formulado la audiencia. Nos dice la primera pregunta. Desde su punto de vista o desde el punto de vista de Georgia Tech, acerca del nuevo Puerto Barú y anteriormente sonado Ferrocarril Chiriquí, Panamá o Panamá-Chiriquí, en el desarrollo logístico de Panamá, ¿qué piensa usted sobre esto? Bueno, yo voy a dar una postura más personal que institucional. Yo sé que por mi rol en la institución, cualquier cosa que diga siempre es como puede ser percibido como un tema de la institución. Pero esta es una percepción que va más allá solamente del contexto chiriquí. Yo pienso que el tema del desarrollo de infraestructuras es algo natural para poder potenciar las capacidades de cualquier región.
Panamá es un país que está conectado directamente con 150 puertos alrededor del mundo. Sin embargo, a nivel de conexión interna de cabotaje, no tenemos servicios regulares de cabotaje. Y en una situación como la que estamos viviendo, independientemente de las posiciones que puedan tener las personas, sí vivimos una realidad de que se cortan las cadenas de suministro, que se dificulta el movimiento de productos entre Panamá y la región occidental y la región central también, porque a veces pensamos nada más Chiriquí y Panamá, pero en el medio hay un montón de gente también que dependen de los productos de Chiriquí, que dependen de los productos de la capital. Entonces, se nos olvida a veces que cuando nos sentamos a comer un plato de comida o cuando vamos al supermercado ya nos hemos mal acostumbrado a que todo está mágicamente ahí. Nosotros llegamos y hay una lechuga ahí esperando para nosotros. Eso no funciona así. Hay una enorme cantidad de gente detrás ayudando a que eso suceda. Entonces, un país, cualquiera que sea el país, siempre tiene una responsabilidad a generar infraestructuras que sean cónsonas con la realidad del crecimiento de las distintas regiones. Y Chiriquí, con esa zona occidental completa, con más de 500.000 de personas, mucho más de 500.000 de personas, y siendo un núcleo de producción, es evidente de que siempre ha habido necesidad de mayor conectividad interna, no solamente con la ciudad capital, no pensemos eso, pero también con el resto del interior del país, también con el sur de Costa Rica, también con el sur de Nicaragua, también con el sur de Guatemala, ¿por qué no? O sea, nosotros no tenemos que estar pensando en un Panamá dividido. Panamá debe estar conectado. Y nosotros estamos tan conectados con el mundo, pero a veces desconectados con nosotros mismos. Entonces, un país tiene una responsabilidad de generar estas infraestructuras. No siempre las va a generar el sector público, sino que tiene que permitir que las empresas lo hagan. Así que yo veo como algo positivo la generación de nuevas infraestructuras, sin que esto necesariamente se alinee a un proyecto específico u otro, porque cada proyecto tiene sus propias misiones y sus propios matices. Y siempre se debe sopesar los elementos, el impacto social y el impacto ambiental en paralelo al impacto económico. Son infraestructuras que pueden tener un impacto positivo en algunas de estas dimensiones, pero debemos ser muy claros. Yo no puedo tomar una postura. Cuando esas infraestructuras estén andando, nosotros con gusto podemos medir cómo se va dando los impactos de eso. Sin embargo, creo que es muy relevante que como país sí continuamente tomemos iniciativas que permitan que no estemos desconectados. La desconexión interna es algo trágico en un país tan conectado con el mundo, y creo que estamos ante una oportunidad de entender esta problemática mejor y tomar acciones concretas que ayuden a solventarlo. Porque, a ver, nuevamente, el tema no es sobre un puerto, sobre un ferrocarril, es sobre por los cientos de miles de personas que dependen de eso, por los decenas de miles de productores que no pueden hacer llegar sus productos donde deben, y entonces no podemos escalar nuestras capacidades de generación de alimentos y entonces dependemos de la importación. O sea, no es solamente sobre un puerto o sobre un ferrocarril. La conectividad es importante para el desarrollo de cualquier región. Esa sería mi postura al respecto. Otra pregunta, desde el punto de vista académico, siendo usted también formador de jóvenes, ¿qué área debe robustecerse en la parte de las carreras de logística para ser mucho más competitivos nuestros chicos en el mercado laboral? Bueno, esta pregunta siempre sale y casi siempre tengo la misma respuesta. El mundo ya no es local, el mundo es global. Entonces, bueno, eso es un poco redundante, pero digamos que el trabajo es global, vamos a ponerlo así. El trabajo es global. Cualquier persona que está en cualquier parte del mundo puede trabajar para una empresa de Panamá, o una persona de Panamá puede trabajar desde cualquier parte del mundo en una empresa que está aquí. Entonces, el trabajo remoto ha cambiado mucho las dinámicas de las cosas, y eso significa que estamos ante una oportunidad de generar empleos de alto conocimiento y por ende de alta remuneración que no estén atados geográficamente. ¿Eso qué significa? Antes el tema de la empleabilidad iba muy ligado al desarrollo de empresas en zonas urbanas. Ahora realmente, si una persona no tiene que estar pensando, yo me voy a mudar
a este lugar para poder trabajar. Sí, ciertos trabajos requieren geolocalización, pero muchos otros trabajos no requieren amarrarse a esa localización y la economía de conocimiento no va tan amarrada a eso, sino que más bien va amarrada a conectividad digital y capacidades digitales. Entonces yo comenzaría por decir que el desarrollo de capacidades digitales en los estudiantes es algo crítico para ser competitivo no en el sector logístico, en cualquier industria, en la industria del conocimiento, en las industrias creativas, en los temas de salud, en todo la tecnología está tomando un rol cada vez más importante. No estoy hablando de ChatGPT ni nada de esas cosas, estoy hablando en general de tener una capacidad mínima digital, digital literacy. Antes hablábamos de medían el alfabetismo en temas, en términos de saber leer, pero en paralelo tenemos un tema de alfabetización digital, de cómo entrenar a la gente a aprovechar las herramientas digitales que hay y explotarlas positivamente para un beneficio social inmediato. Ese es un elemento. El otro elemento es el idioma. Nosotros somos tradicionalmente un país bilingüe. Yo soy de Colón. Colón, todo el mundo es bilingüe de nacimiento. Hablamos español y colonense. No, mentira. Hablamos un inglés, pero es un inglés comunicativo. Es un inglés, no voy a decir informal, pero en realidad el inglés que tradicionalmente hablábamos en Panamá, que decíamos que éramos bilingües, es un inglés de comunicación directa informal. Es muy diferente el inglés de negocios, es muy diferente el inglés marítimo, es muy diferente el inglés logístico, es muy diferente el inglés técnico, el de salud, el de investigación, el de ciencias. Entonces, mientras más migremos hacia un modelo donde nuestros colegios primarios y secundarios introduzcan con más fuerza las lenguas, es mejor para el país. Sí, inglés es la lengua universal, pero hay países que están hablando de tener políticas trilingües. Nosotros estamos aquí peleando para tener un país bilingüe a nivel de colegios públicos y hay países que ya están hablando de trilingüe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos un lenguaje por detrás. Estamos siempre un lenguaje por detrás, pues. Yo recuerdo cuando yo era niño, en esos tiempos que la televisión era blanco y negro, que era muy común en los colegios en esos tiempos tener un tercer idioma al menos por un año. Y eso tal vez todavía persiste en muchos colegios, pero tenemos que reforzar nuestra educación oficial, no solamente en el tema de meter años de inglés. Estamos hablando de meter calidad en la enseñanza de inglés, hacer públicos los recursos para que la gente pueda estudiar inglés y mejorar su nivel y certificarse, porque las empresas sí valoran eso. De nada sirve que yo llegue a la entrevista y diga 2 palabras en inglés, si no tengo que poder desenvolverme, puedo poder trabajar con una persona de otro país. Eso es lo que permite que la gente pueda insertarse a la economía global. Si no, estamos limitados a la local, que no tiene nada de malo, pero si queremos desarrollar oportunidades para los jóvenes, tiene que mirar en esas 2 direcciones. Una sociedad que como mínimo sea bilingüe, que requiere invertir en educación, y una sociedad con capacidades digitales que requiere invertir más en reeducación, porque las capacidades digitales de nuestros jóvenes son muy buenas porque crecieron en una economía digital, pero las capacidades de la gente como yo, eso requiere una reeducación de las personas, un reskilling, que sale en el último slide, de poder fomentar el uso de herramientas digitales en las personas que ya están en la economía para que puedan mantenerse en la economía, porque si no lo que va a pasar es que los jóvenes entran, la gente que ya está en el sistema no puede evolucionar más allá de un punto porque no han sido reskilled y entonces impiden la entrada de los jóvenes al sistema, que los obliga a buscar otras latitudes. Entonces somos parte del problema y somos parte de la solución. Bien, usted presentó una imagen sobre el lago Alajuela y creó algunas incertidumbres. Dice, ¿cuál ha sido la estrategia que han implementado para mejorar el nivel del agua Alajuela, que es el que abastece el canal? Bueno, nosotros en particular no estamos involucrados en esos elementos operativos, sin embargo, sí estamos constantemente monitoreando la situación que se está dando desde el lado de disponibilidad de agua en la cuenca del canal, porque es una de las variables más importantes a monitorear en cuanto a los flujos logísticos que se dan en la región, no solamente en Panamá, sino en la región. Esto tiene afectaciones a nivel regional. Y evidentemente la estrategia está siendo minimizar el impacto sobre los niveles de los lagos. ¿Okay? Los lagos, tienen que recordar que son 2.
La manera en la que esto está funcionando es que al aplicar ciertas restricciones de calado, uno se alinea la capacidad al nivel existente del lago, que está muy por debajo de lo habitual para esta época del año. Hoy es un día que no ha caído ni una gota de agua, por ejemplo. Un octubre en Panamá normalmente sería muy lluvioso. Yo no he visto, yo creo que ha llovido como 2 veces en la última semana. Entonces, y llueve aquí en la ciudad, no en la cuenca. Entonces sí tenemos un tema de que para poder evitar que el nivel del lago siga bajando, o para poder mantenerlo en un nivel que no es el ideal, pero que sea aceptable para mantener la estabilidad de la operación, lo que el canal ha hecho es reducir la cantidad de tránsitos y reducir el calado máximo de estos tránsitos para que no haya tantos esclusajes. Y esto, por supuesto, tiene repercusiones sobre el sistema logístico porque muchos de esos buques usan los puertos. Eso puede generar desviación de carga a otros puertos, eso puede generar desviación de rutas eventualmente. Asimismo, como sucedió cuando hubo la congestión en LA Long Beach, que dirigió carga para acá, cualquier disrupción que se da acá desvía carga hacia otros puntos. Eso es algo natural. Los sistemas buscan la vía de menor resistencia. Así que buscan donde sea que puede fluir la carga más rápido para cumplir con las necesidades de la gente. Pero la medida que están tomando es más que todo esa, controlar la cantidad de agua que sale de la cuenca, que sale a través de los esclusajes. Y del lado de nosotros los ciudadanos, pues francamente, creo que tenemos una responsabilidad individual. Siempre hablamos de la responsabilidad del canal, pero también tenemos una responsabilidad individual de ser más conservadores del recurso de agua. Nosotros crecimos en una sociedad donde tú abrías la pluma y salía agua. Aquí tenemos zonas en la ciudad que no han tenido agua de manera normal en años. Entonces vivimos en una dicotomía donde es un país que llueve mucho, o antes al menos, con mucha agua, con mucho recurso hídrico, que genera tanto a partir de las hidroeléctricas, pero hay gente que abre la pluma desde hace años y no encuentra agua. Hay gente en el interior que desde hace años no tiene agua, que camina kilómetros para poder conseguir agua. Entonces vivimos una dualidad en cuanto a eso y tenemos que ser muy claros que tenemos una responsabilidad que el agua llegue a quienes lo necesitan y quienes tenemos acceso hagamos un consumo responsable de eso, no solamente los ciudadanos, sino las empresas, porque mucha agua sale por los sectores industriales también, los sectores empresariales. Entonces no es solamente el ciudadano, sino los lugares donde trabajamos los ciudadanos que tienen que ser responsables también en el diseño de sus procesos, en el diseño de sus sistemas, para que sean menos intensivos en el uso del agua. No lo pensamos. Nosotros cuando tomamos un vaso de agua vemos un vaso de agua, pero cuando comemos una comida, un vegetal, se requiere mucho más que un vaso de agua para que ese vegetal llegue a nuestras manos, ¿no? Cuando compramos esos productos que ya vienen lavaditos y bonitos del supermercado, eso requiere un montón de agua. Entonces debemos estar claros de que cuando consumimos tenemos que ser responsables, porque el consumo de agua no es una cosa meramente ligada al agua que tomamos, también ligada al agua que consumimos a través de los productos que adquirimos. Entonces, como ciudadanos también tenemos que tomar un poquito ese rol. Bien, voy a formular una última pregunta porque pues ya el tiempo Sí. se nos ha ido avanzando. Dice uno de los asistentes, de acuerdo a su presentación, ¿considera usted que la logística de transporte es resiliente en Panamá, pero no robusta? Es una pregunta interesante. Yo, si me hubieran hecho esta pregunta hace 5 años, hubiera tenido una respuesta de que mi percepción sería que no tanto. Pero la experiencia que tuvimos durante la pandemia de ver cómo los distintos sectores se alinearon para mantener la continuidad del sistema, sí me dio a entender de que a nivel de robustez, nuestro sistema fue muy capaz de mantenerse andando. Es más, me atrevo a decir que monitoreamos la situación alrededor de la región con actores que tienen operaciones no solo aquí en Panamá, sino en otras partes de la región. Y el nivel de afectación que hubo a la continuidad del sistema localmente fue mucho menor que el que hubo en países alrededor nuestro, a pesar que en Panamá muchas de las medidas de restricción fueron más fuertes que en los países que nos rodeaban. Así que a pesar de eso, nuestro sistema fue mucho más robusto para mantener la continuidad de la operación. A nivel de resiliencia como tal, nuestro sector logístico de servicios globales creció, aún con la mayor disrupción que hemos tenido en años recientes. Donde sí definitivamente tenemos que reforzar es en nuestra capacidad de servicios locales.
Nuestra resiliencia interna y nuestra resiliencia externa son un poquito diferentes, porque la resiliencia hacia afuera, en el comercio exterior, va muy geolocalizada alrededor de la zona interoceánica, donde ya hay un diseño de infraestructura que permite multimodalidad, que permite algunas vías alternas, pero no son tantas, ojo, porque uno cierra un par, igual se causa una disrupción a todo el sistema. Pero la conexión con el resto del país está fuertemente condicionada por una sola vía terrestre. No tenemos buena conectividad aérea, a pesar de que ahora hay más vuelos hacia el interior. No tenemos una alta conectividad aérea como algunos países que, por ser geográficamente más grande o tener muchas cordilleras, se invirtió mucho en la parte aérea. Pero Panamá, por ser un país angosto y alargado, pues invertimos en una carretera. Perfecto, pero entonces somos muy vulnerables a las disrupciones internas. Entonces sí somos muy resilientes en la logística de comercio exterior, pero en el sistema interior todavía no hemos reforzado nuestras infraestructuras y no hemos creado esa multimodalidad para poder responder a las situaciones que sean. No solo las disrupciones físicas, no hablo meramente de una protesta, porque las protestas son muy válidas. Es un tema de diseño del sistema para que sea más capaz de amoldarse a las necesidades del momento, ofrecer más opciones, por ejemplo, un agricultor que mueva una carga al mercado de destino. Eso es importante. No tenemos que esperar que haya una protesta para querer hacer transporte marítimo interno. Deberíamos hacerlo en el día a día simplemente porque da una opción a que las personas puedan usar otros medios para hacer llegar sus mercancías donde debe. No tenemos buena conectividad aérea interna tampoco, solamente Panamá-David, ¿no? Y unas cuantas otras ciudades menores para fines turísticos. Pero no tenemos esa generación de flujo interno todavía, esa capacidad de generación de carga para poder escalar nuestro sistema para que sea de un servicio a la ciudadanía. Entonces, somos resilientes hacia afuera, comercio exterior, hacia adentro nos falta todavía un poco porque somos muy vulnerables. Nuestra red es increíblemente vulnerable al interno.